Diga a todos los que también nos están escuchando, viendo. Es un día hermoso. Yo creo que cada día es un día hermoso, porque Dios nos permite vivirlo en su presencia, con sus bendiciones. Amén. Amén. Y en esta mañana quiero compartir la palabra del Señor con ustedes. Y yo puse como título a esta palabra, la misión que todo creyente debe cumplir. ¿Usted sabe cuál es su misión? Lo que Dios le mandó a hacer. A veces la tenemos clara, ¿no? Pero a veces no tanto. Y a veces hay situaciones, circunstancias que tal vez nos impide cumplir con lo que Dios nos está mandando a hacer. A veces son nuestras propias limitaciones o no creerle a Dios, que Dios nos está mandando a hacer algo y miramos más nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades y no lo podemos hacer. Vamos a ir a Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 al 20. Son textos que los hemos escuchado muchas veces, que hay muchas predicaciones acerca de esto. Por eso yo puse como título la misión que todo creyente debe cumplir. Dice así la palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos al Señor. Señor, gracias por este día. Gracias por tu presencia en medio nuestro, por las alabanzas, por la adoración, porque esto, Señor, nos ha conectado contigo. Hemos venido con un corazón necesitado de recibir una palabra que cambie, que transforme nuestras vidas. Gracias por mis hermanos que están hoy aquí y por los que están escuchando también esta palabra. En el nombre de Jesús, oh Dios, te bendecimos y esperamos en ti lo que tú tienes para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Cuando leemos esta palabra nos tenemos que centrar en lo que estaba sucediendo, ¿no? En este momento, cuando Jesús les habló a sus discípulos, Él estaba a punto ya de volver a la casa de su Padre, ¿no? Volver a los cielos, iba a ser arrebatado para demostrar que Él había cumplido la misión que el Padre le envió a hacer. Pero fíjense lo que les dice el Señor a los discípulos, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, les vuelve a confirmar a ellos su poder. Lo que Él había hecho mientras estuvo caminando sobre esta tierra. Y los discípulos, más que nadie, sabían lo que Jesús había hecho, ¿no? Ellos fueron testigos del poder de Dios obrando. Amén. Fueron testigos de su poder sobre la naturaleza. En aquel momento cuando las olas, el viento, la tempestad arrasaba sobre el bote, ¿no? El barco donde estaban, Jesús se levantó y clamó y los vientos se detuvieron. La tempestad se disipó, calmó la tempestad. Ellos fueron testigos del poder sobre la enfermedad. Ciegos que recobraban la vista, paralíticos que caminaron, mudos que hablaron, y tantas enfermedades que Jesús sanó. Y ellos lo estaban recibiendo de primera mano, ¿no? Ellos estaban caminando con Jesús y estaban siendo testigos de lo que Él hacía.
su poder sobre los demonios. Fueron testigos de esto, ¿no? No solo en una ocasión, sino en varias ocasiones, ¿no? Los demonios se les sujetaban porque era Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Fueron tantos que fueron liberados, que fueron hechos libres de sus tormentos, de la obra del enemigo sobre ellos. Aún su poder sobre la muerte. Cuando resucitó a Lázaro, después de 4 días que había fallecido, el poder de Cristo actuando, ¿no? Y no solo a Lázaro, también la hija de Jairo, ¿sí? El hijo de la viuda. O sea, ellos fueron testigos de que toda potestad le había sido dada a Dios, sobre la tierra. Y ellos solamente tenían que testificar. Testificar significa contar, hablar, proclamar lo que ellos habían visto y oído. Amén. Y este mismo poder Jesús se los dio o fue dado a sus discípulos. En Mateo capítulo 10, si vamos allí a la Biblia, unos capítulos antes, Mateo capítulo 10, en el versículo 1, dice: entonces Jesús, ¿no?, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En esta ocasión Jesús estaba enviando a sus discípulos a predicar. Los envió, dice, de 2 en 2, para que fueran a anunciar que el reino de los cielos se había acercado, que el evangelio de las buenas nuevas estaba obrando, estaba cambiando vidas, estaba sanando, estaba resucitando muertos, y que ellos, sus discípulos, tenían también la autoridad y el poder que les había sido dado para que ellos también fueran a liberar, fueran a sanar, fueran a ser protagonistas de que el evangelio del Señor se estaba extendiendo. Amén. En el versículo 6, fíjense, dice que Jesús le dijo: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fueron enviados para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sean los primeros que recibieran estas bendiciones, ¿no? Que se encontraran con el Mesías, el que por mucho tiempo había sido predicado y estaban esperando de la venida del Mesías, ¿no? Versículos 7 y 8 dice: y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Usted se acuerda cómo le fue predicado a usted el reino de los cielos? Amén. Esas buenas nuevas de salvación, ese momento cuando Dios tocó su vida con una palabra que alguien le dijo, tal vez una palabra de esperanza, una palabra que trajo luz en medio de la oscuridad, una palabra que trajo esperanza en medio de todo lo difícil, de todos los problemas que tal vez estabas viviendo. Amén. En ese momento el reino de los cielos se acercó a tu vida. Gloria. Se acercó a mi vida. En nuestro caso, en nuestra familia, el reino de Dios, las buenas nuevas de salvación, llegaron a nuestra casa por medio de mi hermana. Cuando tenía 7 años, iba a la escuela bíblica. Por eso, maestras de escuela bíblica, nunca se cansen de dar el mensaje. Porque detrás de ese niño hay familias que necesitan ser restauradas. Familias que necesitan escuchar el mensaje
de salvación. Que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Jesús le está dando a sus discípulos lo mismo que él recibió, se los está dando a él. Y uno podría decir, bueno, era para ese momento, para ese tiempo. Pero fíjese lo que dice San Juan, capítulo 14. Allí el Señor también está dejando, ¿sí?, en claro que lo que Él les dio a sus discípulos también nos está dando a nosotros. Amén. San Juan 14, del 12 al 14 dice: de cierto os digo, el que en mí cree. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. Amén. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Amén. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea que este poder, esta potestad que le fue dada a Jesús cuando acabó su obra, cuando murió en la cruz del Calvario, cuando resucitó de entre los muertos, este mismo poder fue dado a sus discípulos y es dado también a nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que obras aún mayores nosotros podamos hacer. Pero tenemos que saber que lo que recibimos, dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que logremos alcanzar, es por gracia y misericordia de Dios. Amén. Pero tenemos que creer en el Señor, que Dios puede usar nuestras vidas al dar un mensaje de salvación, al hablar a aquel que está perdido, a poder anunciar ese evangelio que transforma, amén, ese evangelio que trae esperanza, amén, que trae luz. Amén. Tenemos que ser parte de esta misión que el, amén, Señor nos está encomendando. Amén. Amén. Aleluya. Ese poder es el que está obrando hoy en día. Amén. Amén. Y dice el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es en el nombre de Jesucristo. Amén. No hay otro nombre, amén, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Él es el único que puede traer la salvación, la sanidad, la restauración. Amén. Cuando oremos, es ir a Dios a través de Jesucristo. Amén. Amén. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Y volviendo al mandato que el Señor le dejó a sus discípulos y también a nosotros, porque nosotros somos discípulos del Señor. Amén. Somos sus seguidores. Somos quien recibimos las enseñanzas de Jesús. Amén. Hay una palabra, fíjense, dice, después que le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, hay una palabra, dos palabras que dice por tanto. Ese por tanto, si lo estudiamos cómo está escrito según la lengua castellana, ese por tanto es una locución adverbial que significa por tal razón. Está uniendo lo que está diciendo antes con lo que viene después, ¿sí? Está diciendo como resultado, está diciendo a causa de lo antes dicho, de lo que yo acabo de decir, por tanto, como conjunción indica lo que viene como consecuencia lógica de otra cosa. Está uniendo, no solamente Jesús dice, bueno, toda potestad me es dada en el cielo, y era una gran verdad. Pero Él añade a eso, por tanto, por lo que yo hice, por lo que me fue dado a mí, ¿sí? Está indicando que como resultado de lo que dije, de lo que les acabo de decir, por tal razón y como consecuencia de la autoridad que se les ha conferido, les dice,
id. O sea, el Señor no dice solamente vayan. Les está dando una base, les está dando dónde asentar la fe. Les está diciendo, van a ir, pero ¿por qué? Porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por eso ustedes pueden ir. Por eso ustedes van a poder predicar y van a poder ser testigos de lo que Dios sigue obrando en este tiempo. Porque Dios sigue obrando en las vidas. Amén. Dios tiene toda la autoridad y esa autoridad nos fue dada a nosotros para que podamos ir y predicar. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. El mandato es ir, ¿no? Y está ese ir, ¿sí? Está en imperativo. Bueno, no puedo dejar de ser maestra. Está en imperativo, ¿no? Está en un tiempo o está dando una orden. No dice, por tanto si quieren, por tanto si pueden, por tanto si les parece. Está dando una orden. Ir. Ese ir. Eso es lo que el Señor nos está demandando a nosotros. Porque toda autoridad nos fue dada. Porque hemos sido testigos. ¿Cuántos han sido testigos del poder de Dios? Amén. Yo he sido testigo. Hace un mes atrás, una mamá dio testimonio allí en la iglesia. Ella tiene, mejor dicho, una hija que se le declaró que tiene lupus, que tenía lupus. Y bueno, tenía que seguir un tratamiento de por vida, tiene que tomar medicamentos muy fuertes. Es una enfermedad muy fea, ¿no? Que clínicamente, médicamente no es curable, solamente hay que seguir un tratamiento. Y ella dio testimonio que el Señor sanó a su hija de lupus. Ese es el Cristo en quien yo creo. Es el en el que usted cree. Que tiene poder para sanar, para salvar, para liberar y para dar vida a los muertos. Amén. Entonces, este mandato, el de ir, que no es una opción, es un mandato, algo que tenemos que cumplir. Amén. Ah, pero cómo nos cuesta, ¿no? Y cuando escuchamos el ir, inmediatamente nos hacemos la pregunta, creo yo, ¿no? ¿A ustedes los han mandado a comprar algo alguna vez? Sí, ¿no? Y a veces teníamos que ir aunque no quisiéramos. Si la mamá decía, anda a comprar tal cosa, bueno, teníamos que ir, ¿no? Y uno se hace la pregunta, ¿a dónde tengo que ir? ¿No? ¿Para qué tengo que ir? ¿A quiénes tengo que ir? ¿Con qué? ¿Cómo? Estas preguntas surgen cuando viene este mandato. ¿Tenés que ir? Ir. Y ahí surge en nosotros, ¿ir a dónde? ¿Ir para qué? ¿Ir con qué? ¿Ir cómo? ¿No? Y saben que estos interrogantes surgen al momento de ser enviados. ¿Por qué? Porque está nuestra parte humana, ¿no? Que un poco se resiste. ¿Por qué? Porque nos ponemos a pensar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en lo que tenemos, y no estamos confiando plenamente que el que nos envía es el que tiene toda la potestad, es el que tiene toda la autoridad, y esa autoridad Él nos la dio a nosotros. Amén. Y saben que Dios tiene ya las respuestas para cada interrogante que nosotros le hacemos, que nosotros tenemos, porque Él lo sabe todo. Amén. Entonces, yo quiero compartir 3 de estos interrogantes, ¿no? Porque cuando el Señor nos dice que tenemos que ir, y podemos preguntar ¿a dónde ir? ¿No? ¿A dónde tenemos que ir?
En Mateo 24:14, el Señor hablando dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Hay que ir a todo el mundo. Todos tienen que conocer, todos tienen que saber, todos tienen que escuchar el evangelio de Cristo. Amén. A todos. Ahí en Mateo 28:19 lo leíamos. A todas las naciones. Tiene que llegar hasta el fin del mundo. La palabra de Dios. A todo el mundo, ¿sí? Conocido. En Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Amén. Y cuando hablamos de mundo podemos hacernos la idea, bueno, todo el mundo, y enseguida nos viene a la mente un mapa mundi, ¿no? Todas las naciones. Pero por mundo también entendemos nuestro mundo, lo que nosotros vivimos, donde nosotros vivimos. Esa palabra tiene que llegar a tu mundo. ¿Quiénes son tu mundo? ¿No? A veces decimos a la persona, es todo lo que tengo en el mundo, o es todo lo que, este es mi lugar en el mundo, ¿no? ¿Quiénes son tu mundo? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Sí? ¿Tus conocidos? Esa palabra tiene que llegar a todo el mundo. El no conocido y el mundo conocido, con el que nos rodeamos continuamente. Amén. Es importante saber que tenemos que extender el evangelio. El coro que cantábamos de la alabanza, hay una parte que dice, ¿no? Sí. ¿Cómo dice? Que se extiende a todo el mundo, ¿no? Extendiendo ese mensaje, extendiendo para que llegue a todo el mundo. Si hoy estamos acá, es porque el Señor extendió su gracia, extendió su favor sobre nosotros. No es casualidad que estemos hoy aquí. Amén. Alguien nos predicó de este evangelio. Amén. Tenemos que llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y la iglesia, cumpliendo con este mandato, lo hace a través de la obra misionera. ¿Sí? Tal vez no podemos ir a las naciones, pero con nuestra oración, con nuestras ofrendas, estamos llegando a países no alcanzados para que aquel que Dios envía pueda cumplir la misión de Cristo que dice a todo el mundo. Y nosotros aquí, como iglesia del Señor, estamos apoyando, estamos orando, estamos creyendo que Dios va a alcanzar a los que no han sido alcanzados. Amén. Y el Señor en Hechos 1:8, antes de ascender, les dijo, ¿no?, que recibirían el poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Necesitamos ese poder para extender el Evangelio de Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque fue allí cuando estaban reunidos esperando la llegada del Espíritu Santo, ahí comenzó a extenderse, ¿no? Era en una fiesta, ¿sí?, en la fiesta de Pentecostés, donde había muchos reunidos, y Pedro se levantó a predicar del Evangelio de Cristo, y muchos fueron salvos. ¿Amén? Amén. Ese poder es el que tenemos que tener para poder llegar a todo el mundo. ¿Amén? Amén. La segunda pregunta, ¿a quiénes ir? ¿No? ¿A quiénes ir? Estoy viendo la hora porque en menos cuarto tengo que tener. ¿A quiénes ir? Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura, desde el más pequeño al más grande. No hay distinción de edades. Amén. Hay que llegar con ese evangelio, con esas buenas nuevas de salvación.
a toda criatura. En el Señor no hay distinción de sexos, hombre, mujer, ¿sí? No hay distinción de clases sociales, al rico, al pobre, al necesitado. Tenemos que saber que este Evangelio, estas buenas nuevas de salvación, es para todos. Amén. Así que no te calles. Si hay alguien necesitado al lado tuyo, no mires, bueno, es chico, es grande, no me va a entender, o no, tenemos que ir a toda criatura, ¿sí? En Mateo 11:5 dice que esas buenas nuevas de salvación, Mateo 11:5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y no está hablando solo de una pobreza material, ¿no? Está hablando de esa pobreza, esa necesidad de Dios en las vidas. Amén. A todos tiene que ser anunciado este Evangelio. Y en Lucas 4, versículos 17 al 19, fíjense, estando el Señor en una sinagoga, tomó del rollo para leer en ese momento, y dice el Señor, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hay mucha necesidad allí afuera. Hay mucha gente que tiene sus corazones quebrantados por situaciones, por vidas totalmente traumadas, por situaciones vividas. Hay muchas personas que están cautivos del enemigo, en vicios, ¿sí? En adicciones. Hay tantas personas allí afuera que necesitan que se les abran sus ojos. Tienen vista, pero no ven. No pueden ver lo que Dios es y lo que Dios puede hacer por ellos. A los oprimidos, hay tanta opresión. Y así el enemigo quiere tener a las personas. Pero esas buenas nuevas de salvación va a llegar a aquellos necesitados de Dios. Pero ¿cómo va a llegar? Por medio nuestro, hermanos. No nos callemos, no cerremos nuestra boca para anunciar el poder de Dios. Que ese poder sigue vigente, que no ha cambiado. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Amén. Y su poder no ha menguado. Hay mucha necesidad. Tenemos que llevar ese evangelio, esas buenas nuevas de salvación. Amén. Fíjense que el mandato del Señor no es, bueno, ahora lo que ustedes tienen que hacer es ir y estar en una iglesia y venir solamente a los cultos. Por supuesto que eso es lo que va a traer para nosotros la bendición de recibir de Dios. Pero tenemos que saber que el mandato del Señor es ir. Es donde estás trabajando, donde estás estudiando, donde estás relacionándote con personas. Es ahí donde tenés que predicar el Evangelio. Es ahí donde tenés que dar ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza. Amén. Amén. Porque si recibimos de gracia, porque si fuimos salvos no fue porque éramos los más lindos, los que teníamos mayores cualidades o capacidades,
fue por misericordia de Dios. Fue por gracia, don inmerecido, que el Señor fijó sus ojos en nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos ser salvos. Y no tenemos que ser egoístas, tenemos que compartir lo que el Señor hizo con nosotros, lo tenemos que compartir con otros. Amén. Y la tercera pregunta y última, ¿para qué tenemos que ir? ¿Para qué el mandato de Dios? Y el mandato de Dios es que tenemos que ir y hacer discípulos, ¿no? Y tal vez ahí es donde entra el conflicto. ¿Cómo? ¿Qué es ser un discípulo? Discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Cuando nosotros comenzamos en el camino del Señor, necesitamos a alguien que nos enseñe, ¿no? Cuando alguien nos predica, bueno, recibimos ese mensaje de salvación, pero necesitamos a alguien que nos guíe en el camino del Señor, alguien al que le podamos preguntar sobre dudas, cosas que tenemos y que nos enseñe. Si cada uno de nosotros, ¿cuántos somos hoy aquí? 5, 6, 7, 8, 11. Y arriba 2, 13. Si cada uno de nosotros tenemos un discípulo, alguien a quien yo le estoy predicando, le estoy enseñando, le estoy compartiendo del poder de Dios, ya vamos a hacer el doble. ¿Se dan cuenta? Es la manera, es la forma, es el mandato que el Señor nos dejó de ir y predicar y hacer discípulos. En esta semana que el Señor te sorprenda con esa persona a la que le tenés que predicar el Evangelio. Y a la que le tenés que empezar a guiar en los pasos del Señor, ¿sí? No te preocupes tanto al principio si viene a la iglesia, porque a medida que los vayas discipulando, a medida que le vayas predicando, a medida que seas ejemplo para esa persona y puedas compartir lo que Dios ha hecho, esa persona va a venir y se va a congregar y la iglesia va a crecer. Amén. Pero tenemos que aceptar ese mandato, tenemos que hacerlo real para nosotros. Amén. Un discípulo es un seguidor, sigue la vida y enseñanza de otra persona. A veces no queremos tener discípulos porque nosotros mismos tenemos errores. Nosotros mismos todavía no somos tan consagrados, pero de gracia recibimos, tenemos que dar, porque el que hace la obra es Cristo. Amén. Por supuesto que tenemos que ser ejemplo, pero tenemos que creerle al Señor. Amén. Un discípulo es un alumno, es un aprendiz. Los niños que vienen a la escuela bíblica vienen a aprender. Ellos son discípulos. Y en las cosas de Dios, todos somos discípulos, porque estamos aprendiendo del Señor. Amén. No las sabemos todas. El 14 de mayo, unos días atrás, cumplimos 37 años de ministerio en Corrientes. Y uno puede decir, 37 años, uy, ¿cuánto tiempo? Pero saben que con el Señor cada día es un día nuevo. Cada día es una renovación. Cada día el Señor tiene algo nuevo para nosotros. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Señor, yo quiero ser tu discípula, para que yo también pueda ser guía, pueda ser maestro de alguien que recién está comenzando. Amén. Ese es el mandato, hermanos.
id y haced discípulos. También le dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, ese discípulo va a ir creciendo, ¿no? Va a ir aprendiendo, ¿sí? Va a ir sabiendo las cosas, ¿sí?, de Dios, y se va a bautizar porque ha tomado un compromiso. Y también dice, no solo ir y bautizar, enseñándoles todas las cosas, porque el Señor viene pronto. Amén. Los 4 pilares más importantes que tenemos que predicar es la salvación del alma, la sanidad para el cuerpo, la plenitud del Espíritu Santo y la promesa de la segunda venida de Cristo. Amén. Tenemos que predicar que el Señor viene pronto. Las señales ya están cumplidas. Él viene pronto a buscar a su iglesia. Y tenemos que lograr que la iglesia del Señor crezca, no solo por tener un asiento más ocupado, sino porque es un alma que se ha salvado. Amén. Es un alma que ha venido a los pies de Cristo. Y a través de esa persona hay muchas personas detrás, familias enteras, que van a ser salvas por el poder de Cristo. Amén. Ese es el gran mandato del Señor. Ir y predicar. ¿Está dispuesto a predicar? Amén. Predicamos con nuestro ejemplo, predicamos con nuestro testimonio lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Amén. Tenemos que ir y hacer discípulos. Tenemos que ir y sanar enfermos. Amén. Poniendo las manos sobre los enfermos. Amén. Y que los enfermos sean sanados. Amén. ¿Crees en mí? Amén. Entonces, las obras que yo hago, dijo el Señor, ustedes van a ser aún mayores. Amén. Amén. Pero tenemos que creerle al Señor. Que tu fe no falte en el momento de la prueba. Que tu fe se fortalezca en el Señor para poder llevar este mensaje. Amén. El Evangelio, hermanos, no es un evangelio estático. El Evangelio es movimiento. El Evangelio es alcance. El Evangelio es propagación. Amén. Amén. No nos limitemos solamente a venir y escuchar y estar bien nosotros, sino llevar ese Evangelio, esas buenas nuevas a aquellos que están necesitados. Amén. Amén. ¿Por qué no te pones en pie? Gloria a Dios. En este mes, en nuestra iglesia, tenemos como lema justamente ir y hacer discípulos. Porque entendemos que el Señor viene pronto y tenemos que animarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque yo sé que tú tienes planes y propósitos con nuestras vidas. Tienes planes y propósitos con cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están en este lugar. Señor, tú los has salvado. Has hecho obras grandes sobre sus vidas. Hoy están aquí sirviéndote, alabándote, glorificándote. Y sé que tú tienes, Señor, para ellos planes de que ellos extiendan Amén. Tu obra. Que ellos extiendan este poder del Evangelio Amén. A aquellos que sufren, a aquellos que están necesitados. Amén. Señor, usa a cada uno, Señor, de los que está aquí en esta mañana, llevando, proclamando tu mensaje. Que puedan, Señor, tener discípulos a quienes ellos prediquen de ti, a quienes les enseñen tu palabra, a quienes traigan a tu camino. Señor, levanta en este
tiempo, Señor, a tu iglesia. Despiértanos como iglesia para llegar a la necesidad, para llegar a aquellos que están quebrantados de corazón, aquellos, Señor, que están hambrientos de tu palabra. Señor, bendícenos, trae, Señor, luz, trae claridad a nuestras vidas de lo que tenemos que hacer. Señor, en esta mañana entendemos lo que tú nos estás diciendo. Te pido, Señor, que nuestra fe esté puesta siempre en ti, no en nuestras capacidades, sino en tu poder, porque toda potestad te fue dada, y eso es lo que tú nos estás dando ahora, para que vayamos, prediquemos, lleguemos, Señor, a esas familias destruidas, a esos hogares, Señor, donde falta tu Espíritu Santo, Señor. Aquellas personas que hoy han decidido quitarse la vida porque ya no dan más, que podamos llegar con tu evangelio de salvación, de restauración, de sanidad, de libertad a los oprimidos. Señor, nos ponemos en tus manos. Nos ponemos, Señor, en tus manos y te creemos a ti. Gracias, Señor. Gracias a ti. Pero nada podemos hacer si tu Espíritu Santo no está en medio nuestro, no está en nuestras vidas.